Lo bueno de cada tarde es sentir la radio. Tenemos lo que vos querés escuchar. 90.7, la radio de 1009, Avenida Casey, 435, Venado Tuerto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un nuevo episodio de Pensando en Volver, el episodio 13. Ayer no salimos al aire, era feriado. Hoy, si bien es el feriado original, hoy vamos a trabajar igual. Hoy es la conmemoración de los veteranos y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Algo que nos tiene que llenar completamente de orgullo. La participación de aquellos compañeros, aquellos jóvenes que fueron enviados a una guerra que verdaderamente no querían y que como pueblo debemos de recordar que a veces los gobiernos nos llevan a lugares que no son convenientes, a lugares que nos generan mucho dolor, a lugares que son sinceramente no correctos, a guerras. En el año 82 la dictadura decidió realizar un intento de guerra, básicamente, porque no teníamos con qué, no teníamos el material, teníamos solamente nuestra fuerza de voluntad. Y fuimos a pelear en algo que no era más que un intento de la dictadura militar de seguir perpetuándose en el poder. De tal manera que mandó a pibes de 18 años que no sabían cómo manejar un arma a enfrentar a un enemigo que a las claras es y seguirá siendo una potencia bélica mundial. Sí, fueron eternamente los ingleses son reconocidos como los grandes piratas. Y nada, fuimos ahí a participar de algo que no era lo conveniente, que podría llegar tendría que ser recordado como una de las peores decisiones de la historia de la Argentina. Armar una guerra con un enemigo que verdaderamente nos superaba y que no era necesario. No era necesario enviar a quienes envió y hacer lo que hicieron para tratar de tapar lo que sucedía. Tratar de tapar con un conflicto internacional lo que sucedía puertas adentro. Esa dictadura atroz. Este mes que culminó, el mes de marzo y que arranca con abril, verdaderamente nos llena de espacios, de momentos para la reflexión, de momentos para pensar. Justamente en este programa tratamos de eso, de pensar en volver, para volver pensando, como dice Luisito, no para que piensen como pienso yo, sino para pensar en realidad. Un sano ejercicio que tendríamos que hacer todos. Pensar verdaderamente qué fue lo que sucedió a partir de aquel 2 de abril de 1982, ya hace 42 años. ¿Qué fue lo que desencadenó luego? ¿Y qué fue lo que quedó? ¿Y cómo queremos que perdure en el tiempo? El 24 de marzo pasado recordábamos con un nombre: memoria, verdad y justicia. Bueno, hoy todo lo que tenemos que hacer es memoria y honrar a todos aquellos que estuvieron, que fueron, que participaron, que los enviaron a participar de una guerra. Honrarlos y no olvidarlos. Pero no olvidarlos de verdad, No es esto de los héroes de Malvinas que jamás olvidaré y después
cuando me toca ejercer mi derecho cívico, elijo a alguien que admira a la Dama de Hierro. Si no saben quién es de Iron Lady, la Dama de Hierro, Margaret Thatcher, aquella que decidió hundir a Lara General Belgrano, que estaba fuera de la zona de guerra, en el cual murieron muchísimos argentinos, no solamente en ese día, sino que también murieron después, porque las heridas aún sangran, y hubo muchos de los que volvieron que terminaron quitándose la vida, y ellos también, y esas bajas también son parte de la guerra, porque muchos de los que volvieron por muchísimo tiempo fueron olvidados. Decidimos negarlos, negar su existencia, como si eso borrara de cuajo que sucedió una guerra injusta, que fue una decisión de un gobierno de facto militarizado para tratar de ver si con una victoria, una supuesta victoria, podían llegar a perpetuarse muchísimos años más en el poder, porque en el año 82 se le estaba yendo todo de las manos y ya la verdad asomaba ante la vista de todos, de los atroces acontecimientos que estaban sucediendo en cada uno de los centros clandestinos de detención. Pero bueno, hoy a 42 años seguimos luchando por esa memoria, para que esa memoria siga viva, para que podamos contarle a todos los que vienen después qué fue lo que sucedió, por qué pasó y por qué no debería de repetirse. Hoy vemos que nuestro líder número uno, quien ejerce el cargo de la presidencia, insulta a otros gobernantes, tratándolos de imbéciles y demás, con total soltura, y nadie dice nada, y es como que todo está bien. Estamos viviendo una etapa en la cual no queremos ver qué es lo que sucede con nuestro gobernante, como que el famoso fingimos demencia y seguimos para adelante, donde se toman decisiones que no son al azar, donde se toman decisiones para perjudicar a la gran mayoría y beneficiar a unos pocos que tienen el poder concentrado, el poder económico concentrado en tan pocas personas, que hacen sus propios negocios y se olvidan de la gente. Y nosotros, como parte de la comunidad, nos olvidamos de nosotros mismos. No pensamos en el otro sin saber que el otro somos nosotros. Votamos a alguien que admira, a quien fuera ejecutora de todos, o por lo menos a quien tuvo la gran responsabilidad de ejecutar a la gran mayoría de los argentinos que cayeron, de los caídos en Malvinas. A mí no me cabe en la cabeza que alguien que quiera ser el gobernante de un país admire a quien sea responsable de haber ejecutado a cientos de compatriotas. Y que lo diga abiertamente y que muchos sostengan, bueno, hay que minimizar lo que sucedió en Malvinas. Margaret, la querida Margaret, tenía que tomar decisiones en pos de su gobierno. No pasa por ahí. No pasa por ahí. ¿Cómo puede ser
que esa persona hoy sea quien dirija los rumbos de nuestra nación. Que ante cada fecha tenga una salida hasta diría tragicómica. Hoy le cambiaron el nombre a otro salón. Admiramos a Margaret Thatcher, pero le ponemos a un salón Héroes de Malvinas. Que no está mal, no digo que esté mal, borramos a los pueblos originarios. Que va en consecuencia y va de la mano con otros pedacitos que voy a desarrollar un poquito más adelante. No nos olvidemos de los héroes de Malvinas, porque ellos son parte de nuestra historia. En realidad no nos olvidemos de los caídos y de los veteranos. Y recordémoslos todos los días y cada vez que veamos a alguno por la calle, démosle las gracias por haber enfrentado a un enemigo tan poderoso, tratando de defender la soberanía de nuestra patria en un suelo tan lejano. Es impresionante, ¿no? Bueno, hoy hubo un acto pomposo, se podría decir, en el cual hubo un discurso y demás y toda la historia. Bueno, por lo menos hubo un acto, claro. Lo que sucede es que el padre de la vicepresidenta, en teoría, también participó de la guerra de Malvinas. Claramente es hija de un militar. No tengo mucha información para dar sobre eso, pero bueno, había una connotación bastante interesante. Esta vez valía la pena realizar un acto sobre la memoria de los militares, ¿no? No como el 24 de marzo, como vamos a hacer un acto de los atroces hechos cometidos, delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar. Pero sí hay que hacer un acto sobre esos eventos que sucedieron en el 82 para tratar de tapar todo lo que sucedía adentro, ¿no? Pero bueno, en ese discurso nuestro presidente resaltó la figura de Julio Argentino Roca. Y en esto es a donde yo me decía hace un ratito que iba a desarrollar un poquito sobre por qué le cambiamos el nombre del Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada por Héroes de Malvinas. Julio Argentino Roca fue resaltado hoy. Parafraseando a lo que dijo nuestro presi, la principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía es el gran general Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna. Él comprendió como nadie el mandato de una economía próspera y de unas fuerzas armadas respetadas como base de una nación grande. Este 2 de abril tenemos que retomar su ejemplo. Bueno, yo no sé de qué economía próspera nos está hablando Javier, porque la verdad, hoy la economía, todos los números, todos los indicadores no van en el sentido que podamos tratar de definirlos como prósperos. Y siguiendo un poquito más adelante, dice que gracias a Julio Argentino hubo orden, progreso y oportunidad a lo largo y a lo ancho de la patria, y dejó de ser una tierra de bárbaros y pasamos a ser una tierra de oportunidades para millones de inmigrantes que llegaron para forjar su propio destino. Y todas las reformas que impulsamos hoy son para que los argentinos volvamos a ser libres y de esta libertad surja una nación fuerte y próspera con poder real para reclamar por su soberanía y ser respetada por otras naciones. Me quedo con varias partes, ¿no? Pero digo, dejamos de ser tierra de bárbaros. Claro, Julio Argentino Roca fue el que encabezó la campaña del desierto, la que básicamente eliminó a la gran mayoría de los pueblos originarios. Y ahí es donde queda y encaja perfectamente cambiarle el salón, el nombre, ¿no?
esa famosa batalla cultural que en estos más de 100 días de gobierno están llevando adelante de una manera constante, consistente. Pareciera ser que lo único que nos mueve hoy a nosotros es esa batalla cultural. Hay que sacar el salón de las mujeres y ponerle salón de los próceres. Hay que descolgar el cuadro de Juana Zurduy como si no fuera una prócer y colgar el de Carlos Menem como si lo fuera. Hay que cambiarle el salón, el nombre al salón de los pueblos originarios, eliminados o combatidos hasta su casi exterminio por Julio Argentino Roca en la famosa campaña del desierto, y ponerle héroes de Malvinas. Que no está mal que los héroes tengan un salón, no está mal. Ahora la batalla cultural es eso, ¿no? Es eliminar algo que te haga recordar lo que yo no quiero que recuerdes. Y ponerle un nombre de algo que no sé si quiero que lo recuerdes de alguna manera como fue en realidad. Porque recuerden que ellos cuando hicieron el acto de la memoria, que no hicieron el acto, cuando hicieron el video de la memoria es: tengamos memoria completa. ¿Qué sería tener memoria completa? Digo, minimizar lo que sucedió. En ese momento yo pedía que si tenían ganas de tener un día de la memoria completa, que lo hicieran cualquier día, que no había ningún tipo de problema, que buscaran una fecha y que lo hicieran y lo festejaran y llevaran a la gente que quisiera participar de sus actos. Pero el 24 es nuestro. El 24 se conmemora el aniversario del comienzo de la noche más oscura de la Argentina, no de otra cosa. No tienen por qué eliminar una cosa para meter algo que quieren ustedes, que quieren ellos. Creo que va por ahí la cuestión. Por eso le cambia el nombre al Salón de los Pueblos Originarios, como si la lucha de los pueblos originarios no fuera una lucha real. Como si lo que sucedió en la campaña del desierto no fuera real. Pasamos de ser bárbaros a una tierra de oportunidades para millones de inmigrantes. Los habitantes de la Patagonia, los habitantes de ese desierto, no merecían oportunidades, ¿no? No merecían tener su propia tierra. Se la regalamos a los inmigrantes. Hoy parece ser más o menos similar. A través de una ley de bases, mal llamada ley ómnibus, a través de un DNU, se intenta vender todas las tierras a capitales extranjeros. Otra vez impulsamos la prosperidad para los inmigrantes. Otra vez sometemos al pueblo argentino a la pobreza, a la indigencia, con medidas totalmente direccionadas, no por una herencia recibida. No por una herencia recibida. Hace unos días atrás, un tal Bulgeroni dijo que de esto se salía con dolor. Claro, Bulgeroni, dueño de Pan American Energy, que comercializa los hidrocarburos a través de una red de estaciones de servicio de marca Axion, pide que los argentinos tengamos conciencia de que esto se sale con dolor, pero no con dolor de él, con dolor nuestro. Porque también esa ley le permite a él tener muchísima más rentabilidad de la que ya tiene, que es exagerada. Se puede totalmente verificar, porque todos sus balances son públicos. Que verdaderamente
lo que nos están pidiendo es el dolor nuestro. Ya en campaña, la ministra, hoy ministra de Seguridad, en aquel momento que era candidata a presidenta, decía que de todo esto de la deuda y demás se salía con el ahorro de los argentinos. Ya lo vivimos, ¿eh? Nos piden los ahorros, nos piden dolor. Al pueblo le piden el dolor y los ahorros. A la casta no le piden absolutamente nada. Y no me vengan con que están echando gente del Estado. Porque hay sobrados casos de gente del Estado que sí echaron y que de ñoqui tenía poco y nada, ¿eh? Con más de 20 años de trayectoria dentro de sus funciones, siendo algunos casi eminencias y respetados hasta a niveles internacionales. Los sacamos porque son empleados del Estado y es la batalla cultural que queremos dar. ¿Verdaderamente pensamos que todo esto va a terminar de una manera próspera y abundante para el pueblo? Yo sinceramente me rehúso a pensar de que el dolor del pueblo sea el motor que nos lleve a un lugar mejor. Me rehúso a pensar de que este es el único camino con el cual vamos a estar muchísimo mejor. Que va a haber un rebote y que todo se va a ir por las nubes. Ya se fueron los precios por las nubes y ya nosotros, a todos los trabajadores, nos cuesta alcanzar ese tan ansiado fin de mes. Era la idea. Lo venían diciendo. ¿De verdad creemos que este camino nos va a llevar a estar mejor? Probablemente lleve a una estabilidad. Probablemente en unos meses no haya más inflación. Pero la brecha que se armó entre los precios y la capacidad de adquisición que tienen los salarios es tan grande que por más de que trabajemos lo que trabajemos, llegar a fin de mes va a ser una odisea. Yo verdaderamente quiero creer e insisto siempre en que el votante nunca se equivoca. O sea, uno va a elegir eso. Hizo demasiado mal las cosas la política para que lleguemos a este momento histórico en el cual no hay margen. Hoy caemos todos. Espero que le vaya bien, que las próximas decisiones que tome sea en pos de mejorar verdaderamente las condiciones de vida de todos los argentinos, sobre todo de los más vulnerables, y no que sean decisiones para beneficiar solamente a unos pocos. Porque este queridísimo empresario, que recuerden que el presidente los ha denominado héroes, este queridísimo héroe empresario está entre las 2.000 personas más ricas del planeta, entre las 5 personas más ricas de la Argentina. Evidentemente algo hizo bien, sí, está perfecto, pero no es el dolor de él del que va a salir la prosperidad de la Argentina. Él nos está pidiendo el dolor a nosotros, porque dolor no va a sentir jamás. Tenemos que ponernos a pensar verdaderamente qué país queremos, qué tipo de país queremos, y tratar de tomar decisiones para no repetir la historia. Ahora en un ratito me llegó hoy un ejemplar. Le agradezco a Rafa que nos compartió un ejemplar de la revista
de la revista Lote, del año 98. Voy a leer la editorial de esa revista que me pareció tan elocuente. Voy a tratar de hacerle un homenaje a aquellos pioneros en realizar revistas en Venado Tuerto. Saludar a la gente de Ají y a toda la gente de la cultura que siempre trata de mantenernos activos de infinitas formas a través de este editorial que tiene esta revista, que me pareció genial y que tengo muchísimas ganas de compartirlo con ustedes. Es algo que verdaderamente no ha perdido vigencia, más allá de que seguramente en su versión impresa las hojas hoy estén amarillas. Vamos a una pausa musical y ya volvemos. Bueno, como les decía, llegó a mis manos este hermoso número año 2, número 11, publicado en Venado Tuerto, en el año 98, de la revista Lote. En aquel momento salía 3 pesos con 50. Terrible. La cantidad de gente que participa de este número es genial. Es genial, de los que escriben, ¿no? Mandarle un saludo a todos los que formaron parte de esta revista, de todos los que le pusieron alma y vida. La editorial de este número se llama Las Formas del Olvido. Voy a tratar de hacerle la mejor justicia que pueda a través de mi voz al pensamiento de quien lo escribió, de toda la gente que conformaba la revista Lote. Las formas del olvido. La comunidad se sostiene en una memoria mítica, incondicionada a la necesidad de pactos que hablan más de relaciones de fuerza que de verdad. La memoria busca su permanencia y se transmite en construcciones míticas, en relatos sobre los que se arraigan valores fundantes de la comunidad. ¿Qué se dice de la guerra de Malvinas en los actos oficiales? ¿Qué les relatamos a nuestros hijos? ¿Qué les enseñamos en las escuelas? ¿La verdad? ¿Dicen los libros de texto que la guerra de Malvinas fue tan sucia como aquella otra? ¿Que fue desencadenada por la ilusoria pretensión militar de limpiar con esta, en su prolongación exterior, la suciedad de la guerra interior? ¿Que no había ninguna posibilidad de vencer ni recuperar ninguna isla? ¿Que los mismos recuperadores de la soberanía presentaron en plena guerra un programa de privatizaciones para las 17 empresas del Estado? ¿Que hubo un pueblo que respaldó a los militares tan necesitado en su intimidad como ellos de lavar culpas y verse por una vez al menos airosos, ya que había consentido a cambio de sus vidas la destrucción de la soberanía económica y política, no de unas islas, sino del país? El país intenta olvidar la guerra de Malvinas, sepultar lo que pasó para no hacerse cargo de sepultar los muertos que produjo con la necesaria participación de las mayorías. ¿Cómo se prolonga hoy esa complicidad? Existen varias políticas del olvido. Una de ellas consiste
en elevar monumentos recordatorios. Objetivada, la memoria puede abandonar su trabajo de recreación permanente. Otra de las formas es el silencio de aquello que no debería silenciarse. El silencio no es una mera ausencia. Puede ser el acto de eludir la responsabilidad de mantener la memoria que sostiene el mundo. Olvido, memoria y responsabilidad se interpenetran y forman el sustento más sólido en el que se edifica lo humano. Todos quieren olvidar a los muertos, y con la ayuda de los monumentos y los altares, la cosa irá mejor. Al elevar a los muertos a la dignidad nacional, los inscribimos en la representación encubridora, en los falsos valores de una nacionalidad de cartón. Más duro que la guerra fue la posguerra, dicen las víctimas. En el 98, 206 excombatientes se habían suicidado. Cuando llegamos, los argentinos ya estaban pendientes del Mundial de España. El 85% de los veteranos de guerra no han tenido revisación médica una vez finalizado el conflicto, y el 80% no lo ha tenido jamás. Los excombatientes son los portadores de la memoria de Malvinas. Son entonces molestos, inquietantes. Como los sobrevivientes de los campos de concentración argentinos, son objeto sensible, el testimonio material que no admite el olvido. Los sobrevivientes abren la presencia de los que no sobrevivieron y de aquello a lo que sobrevivieron. Asumir la responsabilidad consiste en asumir la memoria, un no olvido sobre Malvinas que no aspira a reparar, a hacer justicia, porque ya no hay justicia ni reparación posible. Un no olvido que renueva la exigencia de una reflexión en la que se arriesga la responsabilidad de cada uno. ¿Cómo fue posible? Quizás sea también el único homenaje posible a las víctimas. Quizás sus vidas y sus muertes recuperen el sentido histórico, que mientras tanto parecen hijos del momento lote y en este momento pensando en volver se opone a la voluntad de olvidar a través del silencio. Nos oponemos a erigir monumentos como antes a las colectas patrióticas. Nos oponemos a elevar a la categoría de héroes a las víctimas, porque vemos que bajo esa denominación se encubre la otra cara de la misma moneda, la indiferencia que los pretende inexistentes. Dos modos de alejarnos, de tomar distancia, de olvido, elevar héroes y monumentos, mientras los excombatientes siguen sumando suicidios. Elevar a héroes a la carne de cañón de lo peor de la sociedad argentina para quitársela de la conciencia. Los hombres que olvidan a los muertos que no quieren ver, los sepultan en sí mismos y sepultan con ello lo más propio, el sentido de una vida convocada también ella entonces a traicionar la cifra elemental que deberíamos asumir y prolongar. Son los muertos sepultados los que en nosotros no pueden reposar en paz, quienes agitándose nos piden que prolonguemos, que les volvamos a dar sentido a nuestras vidas, prolongando la de ellos, que los volvamos a incluir con su significación inconclusa en el tiempo histórico. Esta editorial es nuestra forma de respetar el dolor de las víctimas y es también, ¿por qué no?, queremos mantener el crimen como fundamento olvidado de la nación. Es nuestra elección. Muchas gracias. Bueno, como para volver un poquito y hacer un poco de actualidad, primero saludar a todos
los que de alguna u otra manera me bancan en esta aventura de hacer un programa de radio. A Henry Repuesto, a Factor Kids, a Ruby Mac, el asistente y tu caja BT, y mandarle un saludo grande a todos los sindicatos nucleados en la CGT Regional Venado Tuerto, al Sindicato del Seguro, a Luz y Fuerza, a Satside, a la Bancaria, la Fraternidad, UPCN, Pasteleros y demás. Como último temita y antes de retirarme, quería hacerme eco de una campaña que salió hace poquito en un canal de televisión y también salió en Twitter y demás, para ver si alguien sabe que, digamos, para encontrar a alguien que conozca al ministro de Salud. Interesante, ya no estamos buscando ni siquiera al ministro de Salud, estamos buscando a alguien que lo conozca, alguien que conozca su voz y demás. Sacaron un comunicado desde el Ministerio de Salud en donde digamos, hablando sobre esta epidemia de dengue que nunca se había dado de manera tan grande, y recomiendan en ese comunicado, en grandes rasgos, lo que puedes llegar a entender, tal vez me equivoque, pero te recomiendan no contagiarte. La recomendación número 1 es no contagiarte, y bueno, y si te contagias, ellos confían plenamente en que vos vas a poder solucionar la situación con tus propios recursos, igual como se lo dijeron a Bahía Blanca y a todos los lugares donde se sucedieron catástrofes. Bueno, exactamente lo mismo. Estamos gobernados por una cantidad de gente que verdaderamente tiene poca sensibilidad por el dolor ajeno, y verdaderamente los dolores hoy les son ajenos. Esto fue pensando en volver un poco distinto, de feriado, de 2 de abril, el episodio 13. No nos olvidemos de los veteranos y de los caídos en la guerra de Malvinas. No olvidarlos es que ellos no mueran nunca más. Esto fue pensando en volver, para volver pensando. Muchas gracias.